Este 24 de mayo celebramos los 200 años de la batalla de Pichincha, cuando los ejércitos libertarios, comandados por el general Antonio José de Sucre, derrotaron en las faldas del Pichincha a las tropas realistas del general Melchor Almerich. En enero de 1822, Sucre organizó la campaña con un ejército de 1.700 hombres. Entre veteranos y nuevos reclutas había hombres de las provincias de Guayaquil y voluntarios que venían del sur, como Abdo Calderón, de Cuenca, un joven teniente de infantería. Luego de varios combates en la Sierra Central, entre Riobamba y Ambato, llegaron a Quito la mañana del 24 de mayo de 1822, derrotando a las tropas realistas y tras varias horas de combate, lograron doblegar a los españoles. Hoy, 200 años después, recordamos la gesta que ha dado la libertad a lo que hoy es el territorio de Ecuador. Martes 24 de mayo, efectivamente, del 2022, amigos, bienvenidos a Noticias 7. Esta mañana nosotros tenemos información importante en nuestra mesa de trabajo. Damos la bienvenida, saludamos con nuestros compañeros, como todas las mañanas, Andrea, Lautaro y Byron. Muy buenos días a ustedes, compañeros. Andrea, a propósito de la fecha que conmemoramos el día de hoy, precisamente la batalla de Pichincha, vamos a tener un especial con las declaraciones del presidente de la República, Guillermo Lasso, desde la Asamblea Nacional. Hola, ¿qué tal? Vero, Byron, Lautaro, amigos, quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana. Así es, Vero, esta mañana nosotros tendremos un especial por Ecuador TV de todo lo que ocurre en la Asamblea Nacional. Recordemos que el día de hoy se hace un informe a la Nación a propósito de la fecha del 24 de mayo, pero además con un ingrediente, digamos, también extra, que es ya el primer año que se cumple de este gobierno. Así que les daremos los detalles de lo que ocurrirá en la Asamblea Nacional aquí en Noticias 7. Correcto, Andrea. Lautaro, este fin de semana el Ministerio de Salud Pública activó un nuevo protocolo para evitar el ingreso de la viruela del mono, esta enfermedad que está pues llamando la atención a nivel mundial y que esperamos nosotros que se tengan los mecanismos de contingencia para evitar que ingresen al país. Así es, Vero, buenos días, Andrea, Byron, amigos televidentes y radioescuchas. Primero también le mando un fuerte saludo a todos los ecuatorianos, feliz bicentenario. Y en cuanto al tema de la viruela del mono, pues sí, en el Ecuador ya se activó esta vigilancia epidemiológica. Todavía no hay casos confirmados, pero el Ministerio está implementando nuevas acciones para evitar que si llega, pues se pueda controlar y no se generen problemas en el tema sanitario. Recordemos que no es una pandemia y que es una enfermedad que todavía se la está investigando. Correcto, Lautaro. Byron, coméntanos por favor quiénes son los entrevistados para esta mañana. Muy buenos días. Hola Verónica, Andrea, Lautaro, televidentes, es un gusto con ustedes compartir este 24 de mayo, día cívico de nuestra patria. Estará con nosotros a las 7:25 Jorge Narváez, es vocero de la Comisión de Pacificación de las Cárceles. Nos hablará sobre esa posible tregua entre las bandas criminales que dicen de tener por lo menos la voluntad de hacerlo. A las 7:45 estará aquí en esta mesa de trabajo el ministro de la Política, Francisco Jiménez. Con él hablaremos sobre este primer año de gobierno. Muy bien, entonces hacemos una invitación para que nos sintonicen nuestros amigos de igual manera a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Y ahora vamos enseguida a revisar los titulares de la jornada. Bienvenidas, bienvenidos. Una pareja del mismo sexo fue discriminada en un bar de Guayaquil. La Secretaría de Derechos Humanos exhortó a investigar el caso. La periodista Tania Tinoco falleció este sábado 22 de mayo. Mensajes de solidaridad se hicieron presentes. Un hombre fue asesinado en San Borondón mientras comía junto a su novia. Las autoridades investigan el hecho que conmocionó a la ciudadanía. Y el Ministerio de Salud Pública activó los procesos de vigilancia de la viruela del mono en el Sistema Nacional de Salud, aunque aún no se reportan casos en el país. Les contamos, amigos, que el domingo 22 de mayo el Ministerio de Salud Pública activó los procesos de vigilancia de la famosa viruela del mono en el Sistema Nacional de Salud. En el Ecuador todavía no hay reportes de la enfermedad, pero se siguen los lineamientos de organismos internacionales precisamente para la posible detección, en especial en los principales puntos de entrada internacional, como son las ciudades de Guayaquil y Quito. Lautaro. ¿Cómo nació esta enfermedad? Bueno, esta viruela del mono surge en 1958 en África
y luego en 1970 se descubre el primer caso en seres humanos. Recordemos que era una enfermedad propia de los monos, en este caso por eso es la viruela símica. Luego también se transmite en conejos, ratones y ratas. Desde la década de los 70 en humanos empezó a registrarse. Es una enfermedad endémica en el África. Sin embargo, en este 2022, un pasajero que estaba de visita por ciertos países africanos volvió a Estados Unidos. Luego me parece que estuvo en Países Bajos y ahí se descubre que tenía el primer caso. Luego empiezan a surgir en España y en otras naciones de Europa. Esta es una enfermedad que lo que provoca, y sobre todo para que la gente tenga claro de no confundirla con el COVID, si bien es cierto que da fiebre, da dolores, malestar, pero también surgen una especie de ampollas, ronchas, manchas, como usted quiera llamarlas, en el cuerpo. Primero aparecen en la cara, en la cabeza, luego se van pasando por todo el cuerpo como una viruela normal. Sin embargo, pues tiene bastante sorpresa de la gente porque se está empezando a propagar de una manera un poco rápida. Sin embargo, reiteramos, en el Ecuador todavía no está. En Sudamérica, incluso hasta hace 2 días, no había ni un solo caso. Ayer se habló de aquí en Colombia, ya, y en Brasil también. En Argentina también. Y en Argentina también. Empieza a surgir en otras partes. Sí, bueno, la viruela, para quienes no lo saben, es una enfermedad muy antigua de la humanidad. En el siglo XVII hubo una peste, efectivamente la viruela, pero en esa época la gente moría con la viruela por la infección, como ustedes deben saber. Las mamitas que han tenido hijos pequeños que les ha dado viruela, es muy común a los niños que les dé viruela, a pesar de que también ahora hay una vacuna contra la viruela. Son unas pequeñas erupciones que salen en la piel. Evidentemente es como una especie de honguito, se infecta y revienta y puede haber ahí una infección. Pues recordarán ustedes que en el siglo XVIII pues no había los medicamentos ni la ciencia había avanzado como hoy y era mortal, pero hoy no es mortal. Eso sí, han dicho los representantes y científicos de la Organización Mundial de la Salud que esta variante del mono es, digamos, más violenta, más virulenta, más contagiosa. No causa la muerte, salvo en casos excepcionales, pero sí en menores de 12 años. Eso sí han advertido que podría ser letal para los niños, por eso un poco la alerta. Efectivamente, como lo comentaba Lautaro, en información que la OMS genera cada día, se hablaba de que hay una erupción bastante considerable en Europa, sobre todo donde se han prendido las alertas y las alarmas, porque ya hay algunos países donde se suman más de 100 casos confirmados y unos 200 por confirmar en el grupo de los 27 países de la Unión Europea. Así es, lo que ha dicho la OPS es que ya hay 11 países en los que se han reportado casos. Pero ¿qué es lo que está realizando ahora el Ministerio de Salud Pública? Ya se ha levantado esta alerta epidemiológica para que las personas, tanto que ingresan como las que salen, puedan decir si es que tienen algún síntoma de esta viruela del mono. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas iniciales son fiebre, dolor de espalda, dolor de cuerpo, además dolores musculares, dolor o ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y agotamiento. Si usted presenta alguno de estos síntomas, debe pues decirlo al Ministerio de Salud Pública para que se tomen las medidas necesarias, sobre todo quienes vayan a ingresar. Este es el protocolo que ahora ya se activó como una alerta epidemiológica para esta viruela del mono. Y el Ministerio de Salud también mencionaba ayer en un comunicado de prensa que sacaron de que no se debe tocar animales salvajes, porque esta enfermedad inclusive empezó a propagarse porque había personas que tenían intercambio de fluidos o de sangre con animales y eso luego provocaba pues que entonces se transmita esta enfermedad. También a las personas que ya están contagiadas, otro mecanismo para transmitirlos mediante la saliva. Cuando uno estornuda, tose o incluso saludas de beso a alguien, podrías estar pasando la enfermedad. Recordemos que esta viruela del mono, a diferencia del COVID, es mucho más sencilla de controlar porque los pacientes asintomáticos, por ejemplo, no la transmiten, según había reportado la OMS. Es importante tener muy en cuenta estos detalles de que, sobre todo, con animales no tocar, porque recordemos, compañeros, incluso del COVID se ha hablado que nació porque se comían murciélagos en un mercado. Entonces, este contacto que tenemos los seres humanos sin las normas sanitarias con los animales provoca este tipo de enfermedades. Sí, y solamente recordar que creo yo que una de las cosas que también tomamos como costumbre de la pandemia del COVID, que aún la tenemos,
es la higiene de vida de las manos. Eso es lo que ha recomendado también el Ministerio de Salud Pública, que tengamos muchísima cuenta con todo lo que topamos y sobre todo lavarse las manos es una de las recomendaciones principales para que uno no se pueda contagiar de esta viruela del mono. Solo decirles nuevamente que no hay casos confirmados en el Ecuador, Vera. De todas maneras, hay que tomar las precauciones necesarias. Es importante entonces que las autoridades estén tomando precisamente estas medidas de contingencia para evitar que esta enfermedad llegue a nuestro país. Efectivamente, y lo que tú has dicho, Andreita, muy importante, la higiene, fundamental. Vamos a cambiar de tema, amigos. Una pareja del mismo sexo en Guayaquil denunció a través de sus redes sociales que fueron víctimas de discriminación en un bar discoteca del puerto principal. El usuario en Twitter relató cómo fue el trato que tuvo mientras se encontraba bailando. ¿Cómo fue esto? Bueno, sí, lamentablemente este hecho ocurrió en un bar en Guayaquil, en San Borondón, si no me equivoco. Sí. A ver, el derecho de admisión lo tienen cualquier restaurante, bar, discoteca. Pero el problema no fue que tengan el derecho de admisión, sino que, claro, el mesero, uno de los funcionarios del local, se le acercó y cuando vio que eran dos personas LGBT, intentó persuadirles para que si se queden, no bailaran juntos, ¿ok? O que bailaran con una mujer. Entonces, evidentemente, ahí sí hubo una carga homofóbica. Y es cuando ahí realmente uno de los acompañantes de la pareja decide denunciarlo y hacer público en redes. Ahí realmente salta el incidente. Así es. Y desde la cuenta oficial de la Secretaría de Derechos Humanos se exhortó a un establecimiento, precisamente al que estamos comentando, para que cumpla con los parámetros, según dijeron, señalados en la Constitución sobre la no discriminación por identidad de género y orientación sexual. Aquí podemos ver ya el comunicado de este exhorto de la Secretaría de Derechos Humanos. Recordemos que esta denuncia se hizo pública a través de la cuenta del usuario que estuvo en el bar discoteca de Twitter. ¿Y qué es lo que dice la Secretaría de Derechos Humanos? Dice que ante los acontecimientos ocurridos el día de ayer en una discoteca en San Borondón, exhortamos a los establecimientos privados a cumplir con los principios que rigen en la Constitución de la República sobre la no discriminación por identidad de género y orientación sexual. Las instituciones del Estado pertinentes deben investigar los acontecimientos denunciados y realizaremos el seguimiento de sus resoluciones. Además, reza el comunicado, acompañamos a los denunciantes de estos hechos y expresamos que la Secretaría de Derechos Humanos, a través de la Subsecretaría de Diversidades, está presta para articular las acciones que ameritan dentro de sus competencias, Laura. Efectivamente, el artículo 11 de la Constitución señala que todas las personas, los ecuatorianos, todos los ciudadanos, tenemos los mismos derechos. Hay igualdad de derechos tanto por nuestra etnia, nuestra religión, nuestra afiliación política, nuestra identidad de género, absolutamente todo, somos iguales. Por eso no cabe, como ya lo dijo Byron, este sentido de que es el derecho de admisión o como es una entidad privada, porque en las redes sociales hablaba mucho de eso, de que este restaurante, este bar tenía el derecho de decir no ingresan. No, señores, están vulnerando un derecho universal. Y además, estas personas que serían víctimas podrían también presentar un recurso penal por discriminación, que por cierto se pena, según el COIP, de 1 a 3 años de cárcel, además de acudir al tema de los derechos del consumidor y también plantear una sanción contra este bar que podrían suspenderlos. Hablando de este lugar, por cierto, en su cuenta de Instagram pidieron disculpas, ofrecieron disculpas, dijeron que iban a investigar lo que había sucedido. Sin embargo, también ya no tienen Instagram, fue denunciado por una cantidad de personas, así que ya no tienen esta cuenta de redes sociales. Sí, es un debate muy grande que se ha armado en las redes sociales. Además, ¿no? El desprestigio de la reputación de su marca, pues ya no hay nada que hacer, el daño está hecho. Y estoy seguro que el dueño del establecimiento no tenía ni idea. Seguramente fue una decisión unilateral, digámoslo así, de un trabajador, de un empleado. Creo yo, no me atrevo a especular que no creo que sea el propietario, porque todos los que tienen establecimientos de atención a personas, locales comerciales, saben que no se puede discriminar, y no de ahora, de hace muchísimos años, como tú dices, por identidad sexual, religiosa, ideológica. Y entonces, claro, evidentemente es muy ligero el tema, y claro, el daño y la reputación ya está hecho, y pues tendrán que asumir las consecuencias. Y se suma a esto, nada más quería decirles que el ciudadano que lo denuncia es mexicano, estaba aquí por turismo, además de todo eso, ¿no?
A ver, según la denuncia justamente de esta persona, es que ellos hablan con el gerente. O sea, en primer lugar viene uno de los meseros, le dice, ustedes no pueden bailar entre los dos hombres. Él comenta de que ellos no estaban besándose ni ningún tipo de muestras de afecto de una relación normal, sino que ellos simplemente estaban bailando. Y entonces les dicen, no pueden, si no hay una mujer, se tienen que ir. Piden que venga el gerente, hablan con el gerente y el gerente les ratifica. No pueden estar aquí ustedes dos, solo como entre hombres, tienen que irse y ahí es que se arma todo el escándalo. Entonces, a mí sí me deja pensar como que de pronto era no una política del local, pero sabían de eso. Hay otra denuncia, por cierto, de un ex empleado de este restaurante que él cuenta de que era normal que si venían parejas homosexuales tenían la disposición de decirles que no podían tener ningún tipo de muestra de afecto o estar juntos. Eso es lo que denuncia un ex empleado. No lo sabemos, lo que sí es que nosotros evidentemente estamos en contra de cualquier tipo de discriminación, no solamente de identidad de género, sino como le hemos dicho ya, del tema de las etnias también, que es muy importante, y que lo que le llama la atención a la gente es que en pleno siglo XXI y en 2022 todavía tengamos este tipo de expresiones que atentan contra los derechos y contra el sentir de cada persona. Así es, definitivamente un llamado de atención sobre todo al comportamiento social y cultural que debemos tener ya en nuestro país, definitivamente. Vamos a cambiar de tema, un tema triste. Este sábado 21 de mayo se conoció el fallecimiento de la periodista ecuatoriana Tania Tinoco, quien se encontraba internada en un hospital de Estados Unidos a causa de un problema cardíaco. André, realmente nos llena de muchísima tristeza. Yo conocí a Tania cuando tuve la oportunidad de trabajar en Ecuavisa, una persona maravillosa realmente, y para todos quienes la pudimos conocer y tratar, realmente esta noticia nos llena de muchísimo dolor. Una mujer joven, una mujer que en principio estaba bien de salud, bueno, tuvo sus problemas, sus complicaciones posteriormente, pero siempre tuvo una sonrisa, un momento cálido para las personas con quien ella tuvo contacto, tanto laboral como personal. Así es que nosotros nos solidarizamos, por supuesto, como medio de comunicación con la familia de Tania Tinoco, con sus compañeros de Ecuavisa y con quienes tuvimos la posibilidad de conocerla y ver que era una persona muy dulce, muy carismática sin duda y una excelente comunicadora social. Así es, creo que es un referente del periodismo también desde hace muchísimos años, incluso lo podemos ver en estas imágenes, se muestra cómo ella desde muy joven estuvo pues ya ejerciendo esta profesión de comunicadora social, de periodista, ya ha sido testigo de muchísimos hechos históricos. Me sumo a tus palabras, Vero, a esta solidaridad con sus familiares, con también nuestros colegas que han trabajado con ella todos estos años. Yo creo que aquí todos en esta mesa y quienes nos están viendo seguramente recordamos a Tania Tinoco en alguno de sus viajes periodísticos o también notas periodísticas, como lo he dicho, desde muy temprana edad. Entiendo que ella ingresó a los 19 años de Ecuavisa, en archivo entiendo inició y desde ahí la conocemos como una periodista, como lo vemos ahora ya en imágenes también. Sí, es una pena, lamentablemente tuvo una dolencia cardíaca que era, digamos, consecuencia de algún problema, de alguna enfermedad preexistente aparentemente. Es un tema muy de la familia que evidentemente no nos corresponde comentarlo, pero lamentablemente esto empezó más o menos allá por el mes de marzo, finales de marzo, primeros días de abril, donde se comunicó pues que había tenido un problema de salud y había sido atendida médicamente en Guayaquil, pero se la trasladó a los Estados Unidos, donde lamentablemente luego de algunas semanas de combate a este daño, pues los médicos no pudieron hacer nada. Desde el presidente de la República, diferentes autoridades, incluso periodistas y ciudadanos en general han expresado sus condolencias por esta partida de Tania Tinoco, 58 años, más de 30 de periodismo. Yo creo que es un ejemplo, sobre todo para los periodistas jóvenes, es un gran ejemplo, porque ella inició como nosotros, siendo reportera, luego ya daba las noticias, hacía entrevistas y terminó siendo la directora del noticiero Telemundo. E incluso también estuvo en un programa de investigación que es bastante conocido. Esa fue Tania Tinoco, lastimosamente pues falleció. Primero se especuló mucho, recordemos que incluso cuando tuvo la primera intervención quirúrgica y cuando fue ingresada al hospital, se hablaba de que había muerto hace 2-3 meses, la familia lo desmintió, luego sí se confirmó su traslado a Estados Unidos y allí estuvo hasta este fin de semana donde nos llevamos esta triste noticia y una vez más como Noticias 7 y como colegas de profesión, pues le damos también nuestras sentidas condolencias a todos sus familiares y sus amigos de Ecuavisa. Y con ese mensaje nosotros nos vamos a una pausa, amigos televidentes, y ya regresamos con más.
7 de la mañana con 21 minutos, como lo habíamos anunciado, está con nosotros el comisionado y vocero de la Comisión de Pacificación de las Cárceles. El ingeniero Jorge Narváez nos atiende vía remota desde Guayaquil. Señor Narváez, ¿cómo está usted? Muy buenos días, ¿me escucha? Muy buenos días, lo escucho bastante bien, gracias por su invitación. Muy amable. Gracias a usted, señor Narváez. Bueno, ustedes hace un poquito más de una semana, esta semana, mejor dicho, la semana que pasó, habían anunciado que hay una real voluntad de algunas organizaciones o de estas bandas que están en las cárceles del país de llegar a un acuerdo, una tregua, un alto al fuego, no sé cómo denominarlo. ¿Usted y sus colegas comisionados se han reunido con ellos? ¿Le hicieron llegar la propuesta? ¿Cómo fue esto? A ver, efectivamente sí ha habido una voluntad, porque de eso se trata, ¿no? De un paso de voluntad ya en este momento de 6 organizaciones que han manifestado su deseo de paz de una manera por escrito. Inclusive pues hay videos donde estos grupos se manifiestan en ese sentido. Al principio, la semana pasada, como usted bien lo dice, fueron 5 y el día de ayer fue otra agrupación más, las de los R7, que han manifestado esto. Sí, es lo que le puedo contar. Nosotros lo que hemos hecho como comisión es recibir estas voluntades y transmitírselas a la ciudadanía. La opinión nuestra es de que deseamos que se cumpla. No tenemos una certeza de que lo vayan a hacer, obviamente. La situación es muy crítica. La situación es muy delicada. En mi opinión, cualquier paso mal dado podría estallar en una nueva crisis carcelaria. Es por eso que hay que tomar las decisiones adecuadas, con prudencia, con mesura. Una de las cosas que más temen o preocupan a la población carcelaria es los traslados mal hechos. Comisionado. Porque eso implica inclusive de pronto una sentencia de muerte. Y eso es muy delicado, muy delicado. Por otro lado, nosotros estamos trabajando, especialmente en mi caso, en lo que es la dignificación y humanización de esos centros penitenciarios, que es una cosa, al menos en diciembre, cuando tomamos esta tarea, deplorable, totalmente deplorable, para usar un término, ausencia casi absoluta del cuidado de la salud. Comisionado. De las partes. Sí, dígame usted. En primera instancia se hablaron de 4 organizaciones que eran las que estaban en esta tregua, ¿no? Que eran los Chone Killers, estaban los Tiguerones, los Lobos y otra más, los Latin Kings. Sí. ¿Qué pasó con los choneros? Nos llama la atención que no estaban ahí. ¿Ya ingresaron a este inicio de proceso de pacificación o en qué estado nos encontramos? Recordemos que de los choneros hay 2 bandas, ¿no? Los Fatales y las Águilas, lideradas por Alias Fito y también por Alias Junior. Su pregunta es muy buena. De hecho, la persona comisionada, que es la que hace los contactos, nos informó de que estaban ya entrando en esta dinámica. Y yo espero que también ellos manifiesten el deseo de pacificación y de no agresión, más que nada, si le vamos a poner un término más exacto. Es decir, en otras palabras, que ya dejen de matarse, ¿no? Sí, faltan ellos, aun cuando, como le digo, la persona que es la que tiene el contacto directo con ellos, ha manifestado que están entrando ya en ese proceso de poder manifestar, al menos públicamente, deseo de no agresión y de pacificar. Comisionado, muy buenos días. Buenos días. Le saluda Andrea Orbe, así es. Y quisiera más bien preguntarle, ¿qué garantía nos da este acuerdo que se ha firmado entre varias bandas? Entendemos, y según lo ha confirmado la SNAI, la semana pasada hubo una muerte dentro de la penitenciaría del Litoral.
Murió Adrián Calle, que es miembro e intermediario de los Chone Killers. Es decir, y por eso reitero la pregunta, ¿qué garantía nos da este acuerdo que se ha formado entre las bandas y cómo puede intervenir el Estado? No sé si incluso en este acuerdo las bandas han dicho cómo lo quieren hacer, cómo quieren hacer esta pacificación, solo entre ellos o que también intervengan autoridades gubernamentales. Comisionado, buenos días. Bueno, su pregunta es la pregunta importante, ¿no? Es decir, respuesta para eso. ¿Qué base vamos a tener como para que esto sea algo duradero y efectivo? ¿Qué garantías tenemos? Dice usted. Yo le tengo que responder, garantía no hay ninguna. Cualquier cosa podría activar una nueva situación de caos y de crisis, ¿no? Esperamos, porque también son seres humanos, y eso es importante recalcarlo, son seres humanos. Y como seres humanos también están hartos de matarse, están hartos de esta confrontación que pone en peligro sus vidas. El vivir con esa zozobra, con ese temor, con esa angustia, porque es una angustia la que sienten, especialmente los que no pertenecen pues, a las directivas de estas organizaciones, porque es una angustia, nos han manifestado, ya queremos vivir en paz, queremos dormir tranquilos. Usted se imagina lo que significa pasar día tras día, tras día, meses en esta zozobra. Es realmente angustiante. Ingeniero Narváez, sí, dígame. Discúlpeme, usted decía al principio de nuestro diálogo que tienen el temor de un traslado mal hecho. ¿A qué se refiere eso? Y además, usted conversó, y sus demás colegas, con el director de la SNAI, el general Ramírez. ¿Qué le expresaron? Básicamente en el tema precisamente de los traslados, que es lo que más le preocupa a los reos. ¿Y por qué eso de un mal traslado? ¿A qué se refiere? A ver, me refiero a un traslado y a ver, ustedes conocen, porque esto no es descubrir el agua tibia. Hay centros de detención provisional que tienen pues sus pabellones, ¿ok? En algunos casos los centros provisionales tienen una control, vamos a llamarlo así, ¿ok? De una determinada organización. En el caso de Guayaquil, inclusive en lo que se llama la penitenciaría del litoral, la llamada así penitenciaría, tiene 12 pabellones, que creo que son 13 pabellones con antiguos centros de detención provisional, que están dominados o están regidos, por decir una palabra, repito, por diferentes organizaciones que se han formado, ¿no? Entonces, si alguien que no pertenece a esa organización o es rival o están en pugna, definitivamente vamos a tener un problema. Es lo que pasó en la cárcel de Santo Domingo. En Santo Domingo, en un centro de detención provisional que no tenía mayor problema, que no había una historia de violencia, por así decirlo, desde hacía mucho tiempo. Pero fueron trasladados lobos durante 2 meses, 100 y tantos de personas, finalmente uno de los cabecillas, y ocurrió lo que usted conoce, 44 fallecidos de una manera horrenda. A eso nos referimos. Obviamente que ese traslado fue hecho por habeas corpus, porque el habeas corpus no solo sirve para excarcelar a una persona, sino también para trasladarlo de un centro a otro. Y para terminar, quisiéramos confirmar con usted, hay información que ha surgido en estos últimos días, incluso horas, de que habría un posible ingreso de armamento a la penitenciaría del litoral para producir otro amotinamiento. ¿Eso es cierto? Tenemos esas noticias. Como ve usted, por eso es mi escepticismo. Yo no le puedo decir que estas voluntades, que sí creo que son ciertas, pero que de ahí no garantizan una absoluta ausencia ya de estas crueldades y matanzas, ¿no? Tenemos esas noticias. El problema de fondo, tenemos que cambiar el sistema penitenciario en este país. Cambiarlo estructuralmente. Tenemos que hacer
una revisión completa de cómo estamos llevando la administración de nuestros centros penitenciarios. Y uno de esos aspectos es el aspecto de la corrupción. Porque no puede ser que si queremos pacificar, entrenar más a los centros penitenciarios. Es imposible, o sea, es un contrasentido. Todo trabajo que se haga en humanidad, en dignidad, se pone en peligro por esta situación. Usted conoce el caso del señor administrador o director del Inca en Quito, ¿no? Así que es. fue encontrado con... Lo supimos del fin de semana, así es. Sí, objetos ilegales en la cárcel del Inca. O sea, por favor, hay que hacer una revisión, no solamente de los directores de los centros penitenciarios, sino también crear un cuerpo. Los agentes penitenciarios son un elemento clave en la pacificación. Y ahorita, son insuficientes, pero tremendamente insuficientes. No es que hay un déficit, no, son totalmente insuficientes. 2, carecen de la formación apropiada. 3, no están bien remunerados. Un agente penitenciario está totalmente entregado a ser objeto de corrupción económica o miedo, extorsión por miedo. O te plegas a mi solicitud o tu vida corre peligro. Ingeniero Narváez, estoy contra el tiempo. Muy gentil, muchas gracias. Bueno, esperamos que Dios mediante hagamos las cosas bien para que podamos salir de esta crisis que afecta no solamente a las cárceles, sino a toda la sociedad. Ojalá. Gracias, bendiciones para todos. Gracias al vocero de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Cultura de Paz en las Cárceles, Jorge Narváez. 7:33, vamos a la pausa, regresamos con deportes. Y a las 7:45, recuerde, estará con nosotros el titular de la cartera de gobierno, Francisco Jiménez. ...7:50, como lo anunciamos, el titular de la cartera de gobierno, Francisco Jiménez. Gracias por acompañarnos, ministro. ¿Cómo está usted? Buenos días. ¿Qué tal, Byron? Buenos días. Bueno, 24 meses y hay que hacer un balance, lo positivo y lo negativo. 12. Perdón, 12 meses. Estoy con 24/7. 24. Está bien, ha aparecido 24, pero realmente 24 son de mayo, 12 meses. 12 meses y un muy buen complicados. Sí. El tema político, ministro, ¿cuál va a ser su relación ahora que usted ha sido parte de esa asamblea que lamentablemente sigue en sus pugnas internas y que va a ser un dolor de cabeza para ustedes si es que quieren enviar nuevos proyectos? Pero ¿cómo evalúan los últimos 6 meses en los cuales usted ha sido parte del equipo de gobierno, pero que estuvo en esa transición también conociendo lo que pasa en la Asamblea Nacional? Bueno, yo tuve algo así como 9 meses y algo más como asambleísta y ahora pues estoy por cumplir mi segundo mes al frente del Ministerio de Gobierno. Y bueno, ha habido algunos aspectos ahí, ¿no? Si me pregunta de la relación específica con la Asamblea, yo creo que entre el Legislativo y el Ejecutivo la relación se ha estabilizado. Usted habrá visto que antes de que nosotros asumamos la cartera del Ministerio de Gobierno, pues había un nivel de conflictividad muy alto entre Ejecutivo y Legislativo. Casi era imposible el diálogo. Y pues luego ahora... Mire usted que pudimos llevar a cabo el primer encuentro con los jefes de bancada. Fueron 4 de 5 jefes de bancada y como resultado de ese encuentro se pudieron impulsar una serie de reformas, sobre todo en materia de seguridad, que es probablemente el aspecto que más nos preocupa hoy en el país, y hoy ya está prácticamente para segundo debate la ley para el uso legítimo de la fuerza. Nosotros tenemos previsto la próxima semana tener un segundo encuentro con los jefes de bancada y obviamente vamos a seguir planteando el tema de seguridad, que nos parece particularmente importante, pero también algunos temas económicos que tienen que ver con la generación de empleo y esperamos tener receptividad. Ahora, la realidad es que la Asamblea también ha venido teniendo sus días difíciles, hay problemas internos allí 75 días. Y discusiones entre las diferentes bancadas que no logran estabilizarse. A nosotros como gobierno lo que más nos interesa es que la Asamblea esté bien, que esté consolidada, que esté estable. No nos interesa una asamblea que esté con niveles de conflictividad altos porque eso complica también la correlación que pueda haber con el Ejecutivo. Pero
Estamos trabajando en eso, la Asamblea debe resolver sus problemas, pero nosotros, aún dentro de toda esa conflictividad, hemos logrado impulsar algunos aspectos legislativos y lo vamos a seguir haciendo. Andrea se incorpora a este diálogo. Así es. Ministro, Andrea, buenos días. Muy buenos días. Gracias por su presencia en esta mesa de trabajo. Y quisiera preguntarle, según lo que usted ha dicho, sobre esta estabilización que ya tiene pues la relación ejecutivo con legislativo, si se descarta entonces así esta consulta popular que se había planteado en los primeros meses, o bueno, en estos pocos días que usted ha tenido ya en el Ministerio de Gobierno, para específicamente tener esta posibilidad de aprobar reformas al proyecto, a las reformas, digamos, laborales, ministro. No, no la descartamos, no la descartamos. Sabemos que podemos tener un panorama de mayor entendimiento con la Asamblea y que hay algunas cosas ahí que tienen que impulsarse, pero consideramos que la consulta popular es una herramienta importante. Además, es una herramienta de contacto del gobierno con la ciudadanía. Hay unos temas allí importantes que pueden ser planteados y acelerados en materia de seguridad, en materia de reforma política, en materia económica e inclusive en materia laboral también. Así que esperamos también en los próximos días poder ya tener un primer pliego de preguntas para presentárselo a la ciudadanía, irlo socializando y, por supuesto, tratar de llegar a la consulta popular durante este mismo año. Los tiempos son un poquito ajustados, pero son mecanismos institucionales complementarios. Nuestra relación con la Asamblea, yo diría que está allí, intentando encaminarse, intentando encarrilarse. Definitivamente estamos mejor que en la relación que como estábamos hace 2 meses, pero tampoco descartamos la consulta popular, que también nos parece una herramienta perfectamente legítima. ¿Tendríamos tal vez las preguntas, este borrador de preguntas, digamos, ya a finales de mayo entonces, ministro? Bueno, a finales de mayo, en 6 días más. Entonces, tal vez puede ser un poquito apurado, pero si no es finales de mayo, será en la primera semana de junio. Eso es indiscutible. Okay. Lo que sí va a hacer en estos días, ministro, es esta propuesta de revocatoria del mandato, que ya se están reuniendo un grupo de abogados que incluso van a ir al CNE en estos días para pedir el formulario y poder hacer este proceso. ¿Cuál es la respuesta del gobierno ante este intento, pues, de que termine el mandato del presidente Guillermo Lasso? Bueno, estamos en democracia, cada quien tiene el derecho de expresarse. Lo importante es que no sea con base en mentiras ni en demagogia, sino con hechos concretos. Hoy el presidente rinde su informe a la nación y ahí se podrá ver con cifras concretas, con números concretos, cuál ha sido, por ejemplo, la inversión en materia de educación, que solo este año ha sido de 200 millones, la reestructuración de una serie de escuelas que solo este año han sido de 100 escuelas, el 42% de infraestructura que va a ser intervenido en los próximos 2 años, la recuperación del empleo en los jóvenes, la estabilidad institucional del país, la inversión en materia de salud, los exitosos resultados en materia de combate a la pandemia. Entonces, una cosa es que los gobiernos publiciten mucho lo poco que hacen y otra cosa es que los gobiernos publiciten poco lo mucho que hacen. Nosotros preferimos ser de esa segunda categoría, aún sabiendo que la ciudadanía debe saber y conocer lo que hemos estado haciendo. Nuestra plata va principalmente a solucionar los problemas de los ecuatorianos y hemos afrontado algunos, como en el caso de la economía, que cuando este gobierno asumió hace apenas un año, había una deuda, había un déficit fiscal de 7.000 millones de dólares, hoy apenas hay 2.000 millones de dólares, todavía seguimos un poco endeudados, pero menos endeudados que antes. Antes, por ejemplo, se preveía que el Ecuador iba a crecer apenas al 2% durante el año 2021 y finalmente terminó creciendo al 4.2%. Y luego me dirán, sí, pero es que con esas grandes cifras no se siente en la población. Sí se sienten en la población. Usted va, por ejemplo, a Los Ríos, que yo sí he estado, a Manabí, a Chimborazo, a La Suay, y puede constatar cómo los chicos están yendo en mejores condiciones de infraestructura, por ejemplo, a las escuelas, cómo los maestros están mejor pagados, cómo los enfermeros y la gente que trabaja en los hospitales recibe hoy sus remuneraciones a tiempo. Son cosas que tal vez no necesariamente las decimos o las enrostramos, pero que existen. Y yo estoy seguro que hoy, en el Informe de la Nación, el presidente podrá evidenciar todas estas cosas que ha hecho el gobierno. Claro, no todo es perfecto. Tenemos un problema muy serio en materia de seguridad que tenemos que combatir, pero tenemos un año en el gobierno y estoy seguro que vamos a salir adelante. Ministro, uno de los temas pendientes es el tema de seguridad. Y aunque no le compete a usted, en la parte de la reforma legal sí podría ser a través de la Asamblea. Le digo esto porque el presidente ha sido varias veces muy crítico con esto, se reunió con el presidente de la Judicatura y el de la Corte Nacional y el tema de los habeas corpus y quedó pues ahí. Ahora hay un conflicto interno entre la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia.
¿Podría incluir alguna pregunta relacionada a algún tema puntual del sistema jurisdiccional en la consulta que tenga que ver con los habeas corpus o el papel de los jueces en estos casos de garantías penitenciarias? Digo, para resolver en algo el conflicto de seguridad o de inseguridad. En materia de seguridad, sí. En materia de administración de justicia, no. O no necesariamente, porque nosotros tenemos muy claro que para poder construir verdaderamente un Estado de Derecho, tenemos es que darle las herramientas a la administración de justicia para que hagan su trabajo, pero son ellos los que deben hacer su trabajo. Nosotros no estamos dispuestos como gobierno a meter nuestras manos en la justicia. No estamos dispuestos a tratar de afectar el Estado de Derecho. Nosotros lo que queremos es una justicia sana, robusta, con herramientas de medición de calidad de los jueces y, por supuesto, con fallos que valga la pena leer, no con fallos irregulares. Entonces, ¿pero qué podría, para atender un poquito? En materia de seguridad hay algunos aspectos. Yo lo he estado revisando la consulta popular y en materia de seguridad podemos establecer algunos aspectos como cómo reforzar, por ejemplo, el uso legítimo de la fuerza. Porque resulta que hoy los policías, para poder intervenir, tienen que esperar a que el otro ataque primero, y si es que ataca con un determinado nivel de fuerza, no puede él utilizar más fuerza o más poder de fuego. Eso es una ridiculez, porque eso siempre pone a los policías en desventaja. Y nosotros tenemos que darles las herramientas a ellos para que puedan intervenir con claridad y con contundencia frente a un hecho criminal. Algunas de esas cosas son las que vamos a plantear dentro de la consulta popular. También queremos reforzar nuestro sistema carcelario. También queremos involucrar de forma más clara a los gobiernos locales en la lucha contra la inseguridad, porque no puede ser que un alcalde o una alcaldesa de una ciudad o una provincia del país diga que no tiene que ver nada con seguridad. Eso es una irresponsabilidad, eso es lavarse las manos. Y el país no está para que nadie se lave las manos, sino para trabajar en conjunto para la solución de los problemas que tanto nos afectan. Ministro, quiero aprovechar este corto tiempo ya que nos queda para consultarle sobre la resolución de la Corte Constitucional que hubo ya el día viernes respecto del veto que había dado el presidente a las reformas a la LOEI. ¿Cómo van a reaccionar desde el gobierno respecto de esta resolución de la Corte Constitucional? Bueno, nos parece que la resolución de la Corte Constitucional pone una presión presupuestaria enorme en manos del gobierno, enorme. La vamos a tener que hacer progresivamente. Nosotros somos respetuosos del sistema institucional. Ya hay un pronunciamiento que me parece pudo haber sido un poco más analizado, pero la realidad es que existe y que tenemos que implementarlo. Y lo vamos a hacer. Hoy entiendo que el ministro de Finanzas está buscando la forma de cumplir con esa resolución. Se lo va a hacer de forma incremental, acorde con lo que establece la ley y, por supuesto, con la resolución de la misma Corte, pero vamos a cumplir, porque el sector educativo para nosotros es importante. Muchas gracias. Ministro, estamos con el tiempo. Es que le agradecemos, gentil. Gracias a ustedes. Nos vemos más tarde en la Asamblea. Nos vemos más tarde. Francisco Jiménez, ministro de Gobierno. Nos vamos, 8 de la mañana.